Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer dos videos de repaso de los temas del cuarto examen parcial. Sí, el primero, que es ciclo celular, pues ese no, porque no es un tema muy largo. Y revisando el libro, ustedes van a fácilmente ubicarse sobre todo en el esquema de ciclo celular, el esquema de la mitosis y el esquema de la meiosis, ¿no? Que es lo que básicamente hemos visto. ¿Ya? También en estos otros dos temas, que sí los vamos a repasar en las gráficas del libro, en realidad la intención es que ustedes vean, ¿no? Se ubiquen qué partes del texto, qué gráficas, qué tablas tienen que revisar. Ya toda la parte explicativa, teórica, en realidad la hemos hecho en la pizarra, ¿no? En algún caso, no vamos a decir mejor que el libro, porque obviamente son autores muy famosos, ¿no? Pero de repente en algún caso con un poco más de detalle, ¿no? Pausando un poco algunas cosas que en el libro no las explican con demasiado detalle, ¿ya? Antes de entrar en el tema, quiero referirme al examen. El examen es el martes a las 8 de la mañana, el martes 29, 8 de la mañana. A través de las auxiliares de docencia me ha llegado no sé al final que si era un pedido, una sugerencia o qué, de poder postergar el examen por una razón que no es muy valedera para mí, que tengan una prueba este sábado de química orgánica, un examen además que se lo está repitiendo, no sé bueno, sé la razón, pero mejor prefiero no comentarla. Y que yo digo, nosotros hemos fijado estas fechas de examen hace ya varios meses, ¿no? Entonces, en respeto a lo que siempre hemos tenido, la puntualidad, etcétera, el cumplimiento con las fechas, etcétera, no da lugar a esa postergación, ¿ya? Yo les dije desde el comienzo que yo fijo las fechas, o bueno, fijamos las fechas a inicio del año, y esas son prácticamente inamovibles, ¿no? Tendría que haber una razón muy fuerte para que se pueda modificar esa fecha, ¿ya? Bueno, entonces vamos a conservar nuestro calendario. El martes el cuarto parcial. Yo hasta el viernes máximo les voy a transmitir sus notas para que ustedes sepan si el martes siguiente van a dar el examen recuperatorio o no. Recuerden que el examen recuperatorio es de todo lo avanzado y que no es por exámenes, ¿no? A ese examen tienen derecho de darlo todos, vale decir, los que por alguna razón no dieron un examen, ¿sí? O por alguna razón hayan dado mal algún examen, ¿ya? Entonces esa es la condición de ese examen recuperatorio. Bueno, vamos a iniciar el tema con... Nosotros hemos llamado este capítulo genética mendeliana, ¿no? Acá en el libro lo van a encontrar como patrones de la herencia, ¿ya? Sin embargo, obviamente está basado en todo lo que desarrolló Mendel, ¿no? Mendel, ahí está don Gregorio Mendel, ¿sí? Acá dice cómo se descubrieron los principios de la herencia. Yo no concuerdo mucho con esa palabra descubrieron, porque en realidad lo que habíamos dicho y hemos visto es que se sistematizaron los principios de la herencia, ¿no? Es decir, todo aquello que era empírico pues se ajustó al esquema científico de la metodología del método científico y pues pasó a ser una ciencia, ¿no? Entonces el descubrir es como que si algo apareciese de la nada, ¿no? Y habíamos dicho que la herencia o los fenómenos de herencia ya se habían observado desde hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que en algunos casos no se entendía la cabalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que... Por eso estoy más conforme con la palabra sistematización,
¿no? Esto es lo que decíamos a grandes rasgos que había hecho Mendel, ¿no? Poder obtener cepas puras para varias características de una planta y poder hacer los entrecruzamientos a voluntad, vale decir, con mucho trabajo, obviamente, podía, digamos, pasar polen, ¿no? de una variedad a otra, con mucho cuidado, ¿no? En muchos casos impidiendo la autofecundación e impidiendo que los insectos o el viento pueda trasladar el polen de una planta a otra, ¿no? Este es su primer experimento, donde le habría entrecruzado plantas de flores moradas con plantas de flores blancas, ¿no? Y en una primera generación obtuvo todas las plantas de flores moradas, claro, porque esto se supone que es un dominante, ¿no? puro y un recesivo puro. Entonces, obviamente, los híbridos van a expresar el carácter dominante, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿ya? El problema de Mendel fue que él presentó sus resultados de esta manera, ¿no? Es decir, digamos, de la primera generación, ¿no? Decía, bueno, dibujaba, ¿no? plantas moradas, de flor morada, flor blanca, flor morada, ¿no? y una descripción en texto. De la segunda generación, la autopolinización de estas primeras, ¿sí? donde ahí sí ya nos da el resultado que ya conocemos, ¿no? Un 3/4, ¿sí? un 75%, como quieran llamar, ¿ya? de flores moradas, pero en este caso ya sabemos que son híbridas, ¿no? ¿Sí? Pero híbridas 2 y una pura, porque se recupera el carácter puro dominante, ¿no? Y una recesiva pura, ¿ya? De aquí se encuentra esa famosa relación 3:1, ¿no? Bueno, entonces eso también lo hemos visto. Esto es lo que ahora ayuda mucho a entender, ¿no? Que nosotros podamos representar en una célula el genotipo, puro dominante, ¿no? ¿Sí? Un puro dominante, ya que produce gametos, obviamente, los dos iguales, con el gen dominante, ¿no? el alelo dominante. Y si tenemos un híbrido, ¿sí? o heterocigoto, un gameto tendrá el alelo dominante y el otro el alelo recesivo. ¿Sí? Bueno, así es que ahora se puede entender más fácilmente qué es lo que sucede, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el dominante puro, el recesivo puro, ¿sí? sus gametos, ¿ya? Aquí incluso están faltando las cuadrículas de Punnett, ¿no? que nos alivian el tener que, digamos, estar representando de una forma más extensa, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí están los híbridos, ¿no? Cuando se entrecruzan esos híbridos, ¿sí? en todas las posibles combinaciones, ¿ya? es que se presenta la relación 3:1, ¿no? Un dominante puro, dos híbridos, pero que expresan lo dominante, y un recesivo puro, que obviamente expresa el carácter recesivo, ¿no? Aquí sí ya se incorporan las cuadrículas de Punnett, ¿no? Donde ya es mucho más fácil, no hay incluso necesidad de dibujar las flores, ¿sí? Bueno, esta es la parte que se refiere ya al segundo principio de Mendel, ¿no? de la transmisión independiente. Fíjense, nosotros en la pizarra, en clases, hicimos algo parecido. Claro, aquí está en dibujo, nosotros simplemente lo hicimos con palabras, ¿no? Las 7 características que analizó Mendel en forma inicialmente independiente, ¿no? La forma de la semilla, el color, la forma de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. Ya nosotros hemos hecho un cuadro un poquito más completo, incluso asignando ya una letra para representar cada característica, ¿no? Y en este tiempo también a recalcar por enésima vez que la letra que escojamos, la letra mayúscula le vamos a dar al dominante y la minúscula al recesivo, ¿sí? Entonces este es el famoso entrecruzamiento de dihíbridos, ¿no ve? ¿Ya? Estos dihíbridos se supone que se pueden conseguir a partir de cepas puras para dos caracteres, ¿no? Cuando se autopolinizan estos dihíbridos, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las diferentes combinaciones de alelos en los gametos, pues se obtiene la famosa relación 9:3:3:1,
¿sí? Acá está, ¿ya? 9331, ¿no? ¿Sí? Desde el que expresa los dos dominantes puros, los dos recesivos puros y toda la variedad que se va obteniendo, ¿no? Esto es lo que confirmó, ¿sí? El principio de Mendel, ¿no? Que las características se transmiten en forma independiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque los progenitores eran o amarillo liso o verde rugoso, ¿no? Y aparecen dos nuevas combinaciones, un verde liso, ¿sí? Y un rugoso amarillo, ¿ya? Entonces, de esta observación, Mendel dijo se heredan en forma independiente. Sabemos que no es absolutamente cierto, porque la excepción son los genes ligados, ¿no? Los genes ligados, si están absolutamente ligados, ya habíamos dicho, se expresan en la relación 3:1. Bueno, esta es una representación más detallada de por qué los alelos se pueden separar, ¿no? En la formación de gametos, ¿ya? Y aquí vemos nuevamente lo que habíamos visto en meiosis, ¿no? Que tanto los cromosomas idénticos o las cromátides idénticas como las cromátides homólogas se entrecruzan, ¿no? Y se obtienen diferentes combinaciones, ¿ya? Ustedes vean con un poquito más de detalle y van a ver cómo pueden saltar acá, obviamente representadas con letras, ¿no? Los alelos P dominantes recesivos y los alelos L dominantes recesivos, ¿ya? Bueno. También van a encontrar algo de algunas alteraciones que hemos visto, ¿no? Como la herencia ligada al sexo, ¿sí? Recuerdan que son genes que están en el cromosoma X y que, si bien el cromosoma X lo entendemos como el cromosoma, entre comillas, femenino, ¿sí? También tiene genes somáticos, ¿ya? En este caso se están refiriendo a la falta de visión de color, ¿no? O alteración en la visión de color. Estos son los colores, como creo que todos los podemos ver, ¿no? Visión normal. Y esta es una representación de cómo los ve un daltónico, ¿no? Es decir, una persona que no hace una buena diferencia entre el color rojo y el color verde, ¿ya? Entonces fíjense, ¿no? Que la principal deficiencia reside justamente, ¿no? En poder diferenciar, o sea, claramente, ¿no? El rojo no lo ven rojo, ¿sí? Ni el verde lo ven verde. Los otros más o menos, ¿no? No es tanta la diferencia, ¿no? Los tonos amarillos, naranjados, se ven bastante bien y también los azules, ¿no? ¿Ya? Entonces es principalmente entre estas dos coloraciones, ¿sí? Bueno, ahí está igual, lo que hemos hecho nosotros en la pizarra en todas las posibles combinaciones están representados aquí con un solo ejemplo, ¿sí? Bueno. Aquí se habla de la dominancia incompleta, ¿no? Quiere decir cuando no hay un gen que domine al otro, ¿no? Sí, y se pueden producir más bien la expresión de características en forma combinada, ¿ya? Acá está lo de grupo sanguíneo, ¿no? También hemos repasado eso, ¿ya? Un grupo A, B, el grupo AB y el grupo O, ¿sí? ¿Cuál es el genotipo? ¿No? Un grupo A puede ser puro o híbrido, un B puro o híbrido. Un AB obviamente tiene que tener un alelo A y un alelo B. Y el O no tiene ni las glucoproteínas A ni las glucoproteínas B, ¿no? Ya se llama recesivo. Entre A y B hay codominancia, ¿no? Ahora acá ustedes pueden ver, ¿no? Que el grupo A tiene este tipo de glicoproteínas, aquí representadas en color celeste, aquí en rosadito, ¿no? El AB tiene ambas, ¿sí? Y el E0 no tiene ninguna, ¿no? ¿Ya? Y acá está lo que habíamos hecho, es cuadrito de quién puede donar sangre a quién y quién puede recibir sangre de quién, ¿sí? O sea, el dador universal y el receptor universal, ¿no? El receptor universal es el grupo AB y el dador universal es el grupo O, ¿ya? Ahora, aquí hay una tabla de referencia de los grupos sanguíneos. Fíjense que es relativamente diferente a la nuestra, ¿no? Aquí dice frecuencia de grupos sanguíneos en Estados Unidos. Los A son 40, los B siempre son más raros. Incluso en nuestro medio, ¿no? Que hay muy pocos A o muy pocos B. Los B todavía están en
mucha menor frecuencia, ¿no? Es muy difícil conseguir sangre de tipo B, ¿ya? En nuestro medio, ¿no? Los AB también, más raros todavía, ¿no? Y acá, fíjense, el O tiene una prevalencia bastante significativa en Estados Unidos, ¿ya? Casi como el grupo, o más que el grupo A, creo que es 46, creo que dice, sí, 46, ¿no? ¿Ya? Pero en nuestro medio esto llega hasta incluso poblaciones, dependiendo si son más, digamos, nativas, que no vamos a usar el término originarias, ¿ya? Porque es un término muy horrible, ¿sí? Más nativas, habrá una mayor frecuencia todavía, ¿no? De repente en zonas urbanas, sobre todo, de repente esa frecuencia baja un poco, ¿no? Pero igual están por valores superiores incluso al 80%, ¿no? Bueno, esto es lo que les hablaba, también les había dicho, les voy a mostrar la herencia del color de piel, ¿no? ¿Sí? El color de piel está definido por 3 genes, ¿sí? Que obviamente con su complemento hacen, su complemento homólogo, hacen 6, ¿no? Cada persona tiene 6 alelos, ¿ya? 3 que vienen del, aquí, óvulos de la mamá, y 3 que vienen del papá, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, se da una combinación muy grande, ¿no? Y hay que también codominancia, ¿no? Es decir, una persona que tiene los 6 alelos más blanquitos, entre comillas, obviamente será de piel muy, muy clara, ¿no? Y fíjense toda la posible variedad que hay, ¿no? ¿Ya? Hasta llegar obviamente a la persona que tiene los 6 alelos que representan más oscuro, ¿ya? Y ahí por eso es que los humanos tenemos pues toda una gama de diferentes tonos de piel, ¿no? En combinaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los japoneses, ¿sí? Son obviamente de rasgos asiáticos, pero de piel clara, ¿no? En cambio, los esquimales, por ejemplo, son igualitos que los japoneses, pero de color casi, casi oscuro, oscuro, ¿no? Es decir, es como un japonés muy moreno, ¿no? Y esa es una característica de las personas que viven en el Polo Norte. Esto no lo hemos visto, pero si les interesa, hemos hablado, sí, de que estas enfermedades como la hemofilia se habían estudiado en familias de la nobleza, ¿no? Por eso dice hemofilia, en las familias reales de Europa, ¿ya? Aquí está todo un clan familiar muy ligado, ¿no? Ustedes por historia deben saber que la reina madre Victoria tuvo una serie de hijos, creo que tuvo 12 hijos, ¿no? Y muchísimos nietos, de los cuales muchos han terminado siendo, y eran, ¿no? Reyes de diferentes países de Europa, ¿no? De Inglaterra, de Francia, de Alemania, etcétera, ¿no? Si han visto la serie Windsor, pues hay una polémica muy grande, ¿no? Que en realidad el rey de Inglaterra era de origen alemán, ¿no? Y esas cosas empezaron a surgir tremendamente cuando se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque los alemanes atacaron a los ingleses, diciendo que eran del mismo origen, básicamente, ¿no? Por lo menos su rey era del mismo origen. Entonces, armó toda una polémica, ¿no? Tanto así que los reyes de Inglaterra tuvieron que cambiarse el apellido, que era alemán, a llamarse los reyes de Windsor, ¿no? De ahí viene esa serie, ¿ya? Entonces, esta es una forma de representar en un árbol genealógico, ¿ya? A tanto los varones, ¿no? Un cuadrado, la mujer en redondo, ¿sí? Si están unidos por una línea, quiere decir que son pareja, ¿no? Antes decíamos matrimonio, pero bueno, ahora entendemos que son pareja, y estos vendrían a ser los hijos de la pareja, ¿no? 2 mujeres, un varón, ¿ya? Coloreado cuando presentan el rasgo o la enfermedad, como quieran entender, ¿sí? Claro cuando no tienen la enfermedad, y medio, digamos, coloreado y medio blanco cuando son portadores, ¿sí? Es decir, no sufren la enfermedad, pero pueden transmitir el rasgo, ¿no?
y un signo de interrogación adentro cuando no se ha podido determinar por algún método el genotipo de esa persona, ¿ya? Entonces acá ustedes, conociendo aquello, pueden fijarse, ¿no? Como este caso es la hemofilia, ¿no? Fíjense, hay varios varones hemofílicos, ¿sí? ¿Ya? Fíjense, ninguno y su pareja, ¿no? Bueno, de repente y su pareja, pero si es que llegó a la edad adecuada, ¿no? Pero salvo este, ¿no? ¿Ya? Seguramente este no tenía una hemofilia tan fuerte, ¿ya? Hijo de una portadora, ¿no? Portadora, ¿sí? Esto, fíjense, una pareja, la hija, ahora habría que ver de dónde vino este alelo, ¿no? ¿Sí? Porque ni la madre ni el padre, ¿no? Es hijo de ellos, ¿ya? Y al tener 1, 2, 3, 4 hijos, tuvo un hijo con hemofilia y una hija portadora, ¿no? Él sí no debe ser muy severa su patología, ¿no? Que sí tuvo pareja, tuvo hijos, una hija portadora y un nieto hemofílico, ¿sí? Y los otros son portadoras, ¿no? Fíjense, esta mujer portadora con su pareja tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 7 hijos, ¿sí? Fíjense, él seguramente no llegó a la edad suficiente como para poder reproducirse, ¿no? Seguramente murió muy joven. ¿Ya? Las hijas sí, ¿no? Está, ¿ya? Y su pareja, y tuvo un hijo con hemofilia, ¿no? ¿Sí? El zar de Rusia, ¿no? Acá está, es el zar de Rusia, ¿sí? El último zar, ¿no? Bueno, ya sé, ustedes hagan un análisis un poquito más detallado, ¿ya? Bueno, entonces ese sería el repaso de la parte de genética. Aquí vemos lo que les había comentado en un momento, que los cariotipos, ¿no? ¿Ya? Cómo se pueden ordenar sobre 2 criterios iniciales: el tamaño, vean, de grande a chiquitito, y la ubicación del centrómero, ¿no? Estos son metacéntricos, submetacéntrico, metacéntrico, submetacéntrico, etc. ¿Ya? Fíjense que en el cariotipo humano no hay telocéntricos, ¿no? Es decir, que está el centrómero, de ahí se desprenden solo 2 brazos, ¿no? Ahora ustedes ven todo esto no solo con bandas, sino con colores, ¿no? Estas son las técnicas que les decía que hoy en día, usando marcadores que generan color, se pueden teñir los cromosomas de diferente color, y obviamente ya no queda absolutamente duda de poder ubicar con mucha precisión de qué cromosoma se está hablando, ¿ya? Bueno, acá vemos una trisomía del par 21, ¿no? Cuya consecuencia obviamente es un niño con síndrome de Down. Ya hemos dicho, esta es la trisomía más tolerable, digamos, en las afecciones cromosómicas, ¿no? Las otras, la del par 18, la del par 13, son muy severas y normalmente ya no vemos un niño, por lo menos, que haya crecido o tenga un crecimiento de algunos años, ¿ya? Las otras trisomías son totalmente inviables, ¿no? No es que no se puedan dar, sino que son inviables, ¿ya? Bueno, y ahí se culmina el capítulo, ¿ya? Entonces, pónganle un poquito de ojo, ¿no?, a los entrecruzamientos que hizo Mendel. Yo en el video en pizarra les he explicado básicamente qué es lo que me interesa que ustedes sepan hacer, ¿no? Representar una característica, dar la letra mayúscula al dominante, la minúscula al recesivo, ¿sí?
y obviamente saber qué gametos se pueden producir. Si ustedes logran hacer aquello, pues lo demás es solamente la aplicación de esas etapas iniciales de representar adecuadamente el genotipo, ¿sí? Y poder a partir de eso inferir. Bueno, obviamente esta es una forma de expresar, ¿no? de decir lo que interesa en este caso, en este curso básico, son los conceptos que queden bien claros y las representaciones iniciales, ¿ya? De genotipos, fenotipos, alelos, etcétera, ya va a ver, ustedes van a tener mucho donde poder aplicar esos principios, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedar.